Sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Es una bendición saludarles. Es un enorme gusto llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Es muy interesante, hermanos, porque vamos a ver el reinado de Joás. Joás, como todos hemos escuchado del capítulo anterior, fue guardado en el templo, fue resguardado, hermanos, después de que Atalía termina con toda esta familia, los mata, y Joás, siendo muy pequeño, es guardado por el sacerdote Joiada para cuidar su integridad. Y el capítulo anterior vimos cómo Joiada, hermanos, organizó el derrocamiento de la reina, por así decirlo, Atalía. Y nos damos cuenta, hermanos, que a muy corta edad, 7 años, Joás asume el trono. Y esto muestra, hermanos, que quien guiaba los asuntos del reino era el sacerdote Joiada, porque era su asesor, guía. Y nos damos cuenta también, hermanos, de que muy niño empezó Joás a gobernar, muy pequeño. Joiada, hermanos, es el consejero principal, es el encargado inclusive de elegir a su esposa, lo dice el texto. Ese sacerdote, hermanos, se toma de alguna manera atribuciones y decisiones cuidando que no vuelva a caer el pueblo en la idolatría. Recordamos, hermanos, qué pasó con Jorán y con Atalía, ¿verdad? Recordamos que vino una serie de dificultades por emparentarse con una mujer que era de alguna manera idólatra. Y Joiada, hermanos, no quiere que eso pase con Joás, así que le elige a la esposa, dice el texto, y que él es el consejero principal del reino. Joiada, hermanos, es una figura muy importante, acompañando a este niño que comienza a gobernar en el reino del sur. Y nos damos cuenta, hermanos, que este niño, por supuesto, va creciendo. Y algo que tenía Joás, hermanos, y es algo que me gusta mucho cuando veo esa lectura, es que él tomaba el santuario como su casa. Ahí vivió su niñez. Joás, hermanos, al ser resguardado en el santuario, ahí creció, ahí dio sus primeros pasos, ahí dio sus primeras palabras. Es como cuando ustedes o nosotros tenemos la dicha de nacer en la iglesia, ¿sí o no? Como decimos coloquialmente, yo nací en la iglesia y casi puedo decir nacimos en alguna banca de la iglesia, porque desde muy chiquitos nos llevaban, nos instruían. Y Joás literalmente nació en la iglesia. Joás literalmente, hermanos, estuvo ahí toda su niñez, escuchando los mensajes de los sacerdotes, escuchando lo que había acontecido, digamos, en el pueblo, creciendo, hermanos, en el templo. Y esto le hizo tomar un amor muy especial al santuario, tanto así, hermanos, que Joás tomó la iniciativa de restaurar el templo, de restaurar la casa de Jehová. Y esto debido al abandono que sufrió durante las terribles reinados, hermanos, tanto de Jorán como de Ocosías como de Atalía. Nos damos cuenta, hermanos, de que de alguna manera este Joás, aún siendo joven, tenía en su corazón muy arraigado a hacer la voluntad de Dios, por supuesto, influido por el profeta, más bien por el sacerdote Joiada. Entonces, hermanos, esto me parece muy interesante, porque al ser un rey que creció en la casa de Dios, por supuesto que decía, hay que remozar la casa de Dios. Y nos damos cuenta que como parte del proceso para restaurar el culto a Dios, primeramente tenían que restaurar el templo. Y ese templo, Carlita, había sido abandonado por los reyes anteriores, pero que ahora con Joás iba nuevamente a tener su esplendor. Así es, esta parte de este capítulo 24 nos habla de ese resguardo y de ese cuidado de este niño, y creo que es uno de los primeros reyes de Israel que empezó a gobernar en su infancia, hermanos. Realmente él, niños, pues digamos, estaba en una etapa infantil y todavía no tenía, pues tal vez la capacidad, digamos, ¿no?, para tomar las decisiones que compete a tener un reino y tomar las decisiones como las funciones de ser un rey. Por eso Joiada era, pues, digamos, su consejero, su ayuda y todo esto, ¿no? Pero todo esto tuvo un propósito, hermanos, de parte de Dios. Y que Joiada fue el instrumento que Dios utilizó para resguardar la vida de Joás, de cuidarlo en el templo, y sobre todo que cuando él asume el trono, todo los consejos y los cuidados que Joiada tuvo hacia él, no solamente de los cuidados físicos, sino de criarlo, porque fue como
casi como su hijo, ¿no? El cuidarlo de él, y que Joás tuvo una gran bendición de haber, pues lo resguardaron en el templo, lo resguardaron en el santuario. Él ahí crece, él ahí empieza a crecer, y le agarra un afecto al santuario, digámoslo así, le agarra un cariño, un amor a este lugar donde él, pues ahí Dios resguardó su vida a través de Joiada y de la persona de la mujer que lo rescata y lo guarda también. Entonces debemos de tomar en cuenta, hermanos, que Dios tiene todo bien trazado, tiene en sus manos el control, y utiliza a las personas que de manera que tengan discernimiento. Por ejemplo, Joiada, ¿no? Que fue el instrumento de Dios para ayudar a Joás. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que Joás fue instruido por él, y que Joiada cuida todo respecto al reino, porque habían estado pues 7 años bajo el yugo de Atalía, ¿verdad? Con cuestiones idolátricas, que eso Dios lo reprobaba. Entonces tenía que cuidar todo, no solo cuidar el reino, sino cuidar que ya no haya ninguna influencia que los pudiera desviar. Pero pues Joiada no se quedó de 7 años, Joás no se quedó de 7 años, no se quedó como un niño, él creció y ya empezó a tener ya las funciones y la capacidad para poder reinar esto. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante, hermanos, que yo ayer que leía el capítulo decía: la permanencia y la constancia y la convicción es sumamente importante. Y no tiene nada que ver la función que tengamos, es nuestra convicción, y esto lo digo porque lo vamos a ver más adelante, al menos es lo que a mí me deja este capítulo 24. Sea a lo que te dediques, tienes que tener una convicción y una firmeza de lo que has recibido de parte de Dios. Así es, hermanos, así que recordemos algo, no solo con Atalía, sino con Ocosías y con Jorán. Se olvidó el santuario, se olvidó el culto a Dios. Y se da cuenta Joás y empieza a tomar decisiones, hermanos. Nos damos cuenta que lo que empieza a hacer es dar una orden a los sacerdotes, a los levitas. Y me gusta esa actitud de Joás, hermanos, porque dice en el verso 4 que algún tiempo después Joás decidió reparar el templo del Señor. Dice en el verso 5: reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Esto me gusta mucho, hermanos, porque Juan dice: hay que hacerlo ya, porque esto es para pronto. Y nos damos cuenta, hermanos, que el mismo verso 4 pone una nota y dice: sin embargo, los levitas fueron negligentes. Los levitas es algo muy extraño, porque ellos servían en el templo, ellos tenían funciones ahí también, y no mostraron mucho interés o mucha diligencia, más bien, en que sea pronto. Y dice en el verso 6: entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto? Fíjense, hermanos, que esa actitud de Joás sigue siendo una actitud de premura. Hay que dejar bien el santuario, hay que pronto restaurar el templo y el culto al Señor. Y le dice: oye, Joiada, ¿por qué no has presionado para que esto se haga? Esto, hermano, me parece muy interesante, porque imagínense cómo hubiera sido, ¿no? De que hubiera dicho Joás: pues ya les dije a ellos que vean, ya les dije. No, Joás dice: no, ya les di una orden, eso hay que cumplirlo para allá. Presiona. Y los presiona, exactamente. Presiona. Lo que muestra, hermanos, un interés, un celo, porque ya esto esté resuelto lo más pronto posible. E insiste mucho en esta parte. Joás también lo veía como su casa, lo veía como parte de su vida, como parte de su niñez, y decía: este lugar no puede estar más en abandono, hay que hacer algo por él. Y nos damos cuenta, hermanos, de que empieza a hacer todo lo posible para que cumplan con esta orden los levitas, los sacerdotes, y esté listo el santuario para que regresen a adorar a Dios. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta de este deseo, de alguna manera, Carlita, muy interior de Joás. Y nos damos cuenta, hermanos, que esta ofrenda está en Éxodo capítulo 30. Era una ofrenda que se había ordenado para el que puedan darle mantenimiento. En ese tiempo, hermanos, pues no había un templo como tal, ¿verdad? Había un tabernáculo, había un santuario, pero era móvil de alguna manera. Pero ya estando en un lugar fijo en Jerusalén, hay una orden que quiere retomar y dice: así como se ordenó en el pasado, hoy también necesitamos que se cuide el santuario y que se le dé
atención. Es por eso, hermanos, que Joás está enojado y les llama fuerte la atención para llamarle la atención a Joiada. Y fíjate, era, como dices, era como su papá y lo crió. Y para que les llame la atención y le diga, oye, ¿qué está pasando aquí? Es que algo, hermanos, le estaba desesperando a Joás. Pero, hermanos, el pueblo responde. El pueblo fue tan generoso, que dice el texto, que quedó dinero después de todo el trabajo que se hizo. Ese recurso adicional permite, hermanos, que se pueda reabastecer el templo con los utensilios de oro, de plata, todo lo que se había despojado por los reyes anteriores, se empieza a recuperar. Y aquí hay un dato muy interesante que me agrada mucho cuando fui leyendo, hermanos, en el verso número 11. El verso número 11 describe, hermanos, todo esto, pero al final del verso número 11 dice que ellos levantaban holocaustos. Esto lo hacían todos los días y así dice el texto. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta de algo. Podemos darnos cuenta de que esto ya empieza a tomar forma, que ya van a empezar, hermanos, a, ¿cómo decir?, restaurar el culto, restaurar la adoración a Jehová. Y esto emociona mucho, hermanos, por supuesto, a Joás, a los sacerdotes, a los levitas, empiezan también a emocionar. Y esto que se empieza a gestar, Carlita, va a dar como fruto algo muy bueno para el pueblo y por supuesto para el reinado de Joás. Para Joás era muy importante el santuario, hermanos, y él hace pues manda esta orden y que no es muy bien obedecida, y la verdad es que sí llama la atención porque los levitas eran los encargados del servicio a Dios y no mostraron tanto interés ni tanto entusiasmo en que el santuario se restablezca, el restaurarlo y todo, ya que Atalía ya había hecho pues bastantes, ¿cómo decir?, había hecho ciertas... cosillas también, Jorán también. Bueno, muchos ya habían hecho ciertas situaciones que habían dejado en abandono y en deterioro el santuario. Y Joás, como su casa donde él crece, hermanos, llega ahí, dice, necesitamos restablecer, porque para ellos era muy importante ese lugar, hermanos. Era muy importante y donde el pueblo iba a ese lugar a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, y ellos tenían muchas cosas que agradecer, hermanos, agradecer de que Dios todavía, aún así con su desobediencia y su rebeldía, digámoslo así, el seguir a otros dioses y olvidarse del pacto que Dios había hecho con ellos, aún así era un pueblo que a pesar de todo Dios los amaba muchísimo y les daba muchas oportunidades. Pero aún así, hermanos, Dios también les daba, pues, no sé cómo decirle, los entregaba a las mismas consecuencias de las decisiones que ellos tomaban. Y lamentablemente, hermanos, pues esta orden de Joiada no es así muy bien obedecida. Al final de todo, sí el pueblo responde, como dice Josué, responde ante esta petición. Y yo creo, hermanos, que esto nos lleva igual a nosotros. Dios todos los días nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Y esto también nos lleva a nosotros como creyentes. Porque tanto ustedes y yo conocemos de Dios. Dios ha hecho muchas cosas por usted, por su familia, le ha levantado, le ha fortalecido, le ha consolado, como a este pueblo, lo ha llevado de la mano y nos sigue llevando de la mano a nosotros también. Y tal vez seamos como este pueblo que a veces sí y como que a veces no, y como que ahí andamos, ¿no? Y Dios tiene total paciencia y amor con nosotros, pero el pueblo responde ante lo que Joás pone, aunque lo que Joás pide, y nosotros también. En nuestro contexto y en nuestro tiempo, hermanos, nosotros somos las manos, somos los pies, los ojos, los labios de Dios, y muchas veces este pueblo responde y nosotros tenemos que responder también a lo que Dios nos pide, hermanos. No solamente, yo ayer que veía este capítulo, no solamente le pido a Dios que me ayude, que me bendiga, que todo, pero cuando yo voy a demostrarle a Dios, cuando Dios yo le voy a demostrar cuánto agradecimiento tengo hacia Él, hermanos. Y en este capítulo vemos a un pueblo que, bueno, realmente responde y dice, sí es cierto, Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, hemos padecido, a pesar de que nosotros no hemos sido constantes y fieles, y el pueblo responde. Que nosotros seamos, hermanos,
correspondidos con nuestro Dios, que podamos responder a nuestro Dios la gratitud que tenemos cuando se nos habla, cuando se nos pide colaborar, cuando se nos pide ayudar en las congregaciones donde estamos, hermanos. No dudemos, todo lo que usted hace para el reino de Dios, hermanos, es para Dios. Así es, hermanos, así que creo que es importante esta parte que Carlita comenta, hermanos, todo lo que podamos hacer por la obra. Por supuesto que no es una manera de pagar, más bien de agradecer, porque nunca terminaríamos, hermanos. Es más, es impagable lo que has hecho por nosotros. Pero es una forma de agradecer, de manifestarle a Dios que estamos también convencidos que es su gracia la que nos ha acompañado. Por eso, hermanos, cuando se hable de dar, de cooperar allí en la congregación, dile con amor, con gusto, con entrega, porque finalmente, hermanos, es algo para Dios y es algo también que es para las siguientes generaciones. Así que gracias a este esfuerzo se pudo restablecer el culto, se pudo restablecer nuevamente, hermanos, el santuario al Señor. Y como hace rato comentaba, todos los días, dice el texto, mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor y ya empezó nuevamente a avivarse la fe por el Señor. No obstante, el verso 15 dice que Joiada envejece y muere muy anciano, hermanos. Pero algo que me gustó en el verso 16, hermanos, dice que fue sepultado junto con los reyes de la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y a su templo. Esto me parece sumamente importante, hermanos, al leerlo, porque se le da un trato de rey al sacerdote. Se sepulta en un lugar prestigiado, se sepulta en un lugar donde estaban los reyes. Y esta distinción no se le da a cualquiera, hermanos. Esta distinción se le da solamente a aquellos que se manifestaban fieles a Dios. En esa cultura era muy importante la sepultura, como lo es hoy, pero en ese tiempo aún más, hermanos, porque definían en dónde te sepultaban, qué tanto fue tu entrega. Y Joiada es sepultado en un lugar exclusivo donde están los reyes de la ciudad de David, es decir, los del sur. Porque él, hermanos, se mantuvo fiel a Dios. Pero aquí parece ser que hay un cambio de 180 grados. No lo puedo creer, hermanos. Al leer esta porción bíblica, uno dice, hasta ahí me hubiera encantado que termine el verso 24 y decir todos felices y contentos y pues cada quien a su casa a descansar. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Cuando muere Joiada, empieza a haber un problema en el reino, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Joás, Carlita? Lamentablemente a la muerte de Joiada, hermanos, el pueblo otra vez se vuelve a perder. Por eso yo decía que sea lo que uno haga, la función que uno tenga, la preparación que tenga, no está uno exento de desviarse de la presencia de Dios. Y nuevamente el reino del sur cae otra vez en una situación totalmente reprobable delante de Dios. Iban bien, sí. Ahí iban, ¿verdad? Joiada los ayudaba y todo, y Joás se sujetaba a Joiada, y bueno, toda esta situación, y ahí iban. Pero se muere Joiada como todo ser humano, y es que vivió muchos años, 130 años vivió Joiada. Entonces, pero pues ya, hermanos, él muere y el pueblo otra vez vuelve, como dijeran, vuelven a las andadas. Por eso se vuelve a perder, hermanos. Y esto es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque es lo que decía al inicio, sea lo que sea, a lo que te dediques, a la formación que tengas académica, es tu convicción. Joás era el rey y fue de los primeros que se desvió. Y al desviarse el rey, al irse por otros caminos, el pueblo se pierde. El pueblo se perdió. Y esto es una enseñanza para nuestros tiempos como creyentes. Porque si bien Joiada era el sacerdote en ese momento, hermanos, y muere, este pueblo, ¿cuál debió haber sido su reacción? Seguir siendo fiel a Dios, seguir adorando a Dios, seguir manteniendo su convicción y su entrega a Dios, pero hicieron todo lo contrario. Se fue Joiada, pues ahora sí vamos a hacer lo que nos gusta más hacer, total ya no está. No era así, hermanos. No pudieron mantener su fe, no pudieron mantener una convicción, no pudieron seguir adorando a Dios y cayeron en la idolatría nuevamente. Y lamentablemente, triste y lamentablemente, Joás también. Hay un desequilibrio, se desestabiliza, como dice Carlita, no tiene por qué pasar esto, hermanos, porque ya estaba todo establecido, el templo ya estaba abierto, el culto estaba nuevamente restaurado, ya estaba todo. Pero lamentablemente, hermanos, aparece nuevamente esta sombra de
desobediencia y idolatría que ha seguido al pueblo durante toda su historia. Dice el verso 18 que abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron a imágenes de Aserá, de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá, sobre Jerusalén. Y Dios, hermanos, es un Dios bueno. Porque si Dios, hermanos, hubiera querido, en ese momento les hubiera traído al pueblo algo, no sé, alguna situación que los haga reaccionar, pero Dios les manda profetas para que hablen con ellos, para que los exhorten, para que les hagan volver al camino. Dios, hermanos, no es un Dios de alguna manera injusto, que diga, no, pues fallaste, ahí va el castigo. No, Dios comienza a hablar, como nosotros, hermanos, cuando de alguna manera desobedecemos, Dios nos manda a alguien que nos aconseje, que hable con nosotros, nos manda a alguien que nos dé palabra. Y a veces, hermanos, no escuchamos la voz de Dios a través de quien envía para hablarnos. Y esto le pasa, hermanos, a Joás y al pueblo. Dice el verso 20 que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, un profeta, hijo del sacerdote de Joiada, fíjense. Y presentándose ante el pueblo, declaró: así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos de ese modo? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los dejaré a su suerte, los abandonaré. Fíjense qué desafiante, qué fuerte esto, hermano. Dios dice, como ya no me hacen caso, pues ustedes síganle, pero ya yo no puedo respaldar lo que están haciendo. Eso es muy importante, porque Zacarías era hijo de este sacerdote, claro, de Joiada, y él se levanta y da este mensaje de parte de Dios. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos, porque ayer que lo leía yo decía, sí, cierto, Dios está con nosotros siempre. Siempre. Pero no pretendamos, hermanos, y yo creo que Israel, este pueblo, era lo que no terminaba de aterrizar o de entender. Y en nuestro tiempo pasa lo mismo. ¿Cuántos creyentes? Es que, aunque yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero yo sé que Dios está conmigo. Y cuando leo esta parte y dice, como ustedes han desobedecido mis mandamientos y me han olvidado y se han ido en pos de estos ídolos, pues yo también los abandono y los dejo, así como dice Josué, los dejo a su suerte. Es el mismo Dios y es la misma palabra que Dios sigue dándonos a nosotros. No pretendamos que si usted está haciendo algo incorrecto, Dios le va a decir, sí, está bien, entiendo tu situación. Es que Dios deja su palabra y deja sus mandamientos para ir. Esa es tu luz, eso es lo mejor que puedes hacer, y contarás con el respaldo y la bendición de Dios. Y lo hemos visto en capítulos anteriores, cuando el pueblo estaba en devoción a Dios, cómo Dios los acompañaba, cómo les dio paz en el reino de Josafat, cómo los defendió ante los enemigos que querían hacerle guerra. Bueno, hizo todo, y es lo mismo que hace usted, que hace conmigo, que hace con usted y conmigo, hermanos. Pero en este contexto para nosotros, hermanos, aquí Dios es lo mismo. O sea, si tú estás haciendo algo incorrecto, no pretendas de que yo voy a decir, sí, está bien. Dios te va a decir, pues entonces te entrego a tu maldad y vive tus propias consecuencias, pero no pretendas de que yo voy a consentirte lo que estás haciendo. Algo que tenemos que entender, el pecado no es agradable de Dios, no lo acepta. Nos acepta a nosotros para limpiarnos, para restaurarnos, para purificarnos y que nuestra vida esté en devoción a Él. Pero lamentablemente el pueblo de Israel y Joás no hicieron caso. Así es, hermanos, dice en el verso número 21, pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey. Esto, hermanos, no lo puedo entender. Por orden de Joás, lo mataron a pedradas en el atrio del templo. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mata a su hijo Zacarías, quien al morir dijo, que el Señor vea esto y te juzgue. Fíjense qué triste, hermanos, final. Por eso yo decía que hubiera preferido que termine en versos anteriores esta historia y que diga, y Joás siguió adorando a Dios, Joás siguió sirviendo a Dios hasta morir, pero no, él se desvía. Y nos damos cuenta, hermanos, de que no solo se desvía, sino que hace oídos sordos a todas las voces que Dios envía para hacerle cambiar de opinión, para hacerle regresar a Dios. Y dice en el verso 23 que al cabo de un año las tropas sirias marcharon contra Joás, invadieron Judá, Jerusalén, y después de matar a los jefes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Y aunque el ejército sirio era pequeño, el Señor permitió que derrotaran un ejército muy numeroso, porque los habitantes de Judá
habían abandonado al Señor, Dios de los antepasados, y de esta manera Joás recibió el castigo que merecía. En otros pasajes, Carlita, hemos visto, por ejemplo, en el libro de los jueces, lo vimos mucho, lo vimos en el libro de Josué, cómo el ejército de Dios era limitado en ese tiempo y enfrentaba ejércitos mucho más grandes y los vencía porque Dios estaba con ellos, porque Dios les ayudaba a vencer, no por la fuerza de ellos. Pero aquí pasa lo contrario. Ellos tienen un ejército muy grande, muy fuerte, y un ejército pequeño viene y los vence. Porque eso de entender algo, hermanos, no es el número de personas o la grandeza del ejército, es que Dios esté contigo. Por eso alguien dijo alguna vez que con Dios somos mayoría, aunque seas tú nada más. Pues es que Dios es el que los defendía, el que peleaba por ellos. A veces Israel no tenía que meter las manos, digámoslo así, y Dios los confundía y ahí se Por ejemplo, con Josafat lo vimos. Exactamente, nada más fue ve lo que voy a hacer. Y ellos no pudieron mantenerse, y aún así, ahí lo dice, si usted lee el capítulo 24, los sirios eran un ejército en número, eran más pequeños que ellos. Pero como lo vimos aquí, lo que dijo Zacarías antes de que lo apedrearan y lo mataran. El Señor te juzgue, le dijo. El Señor vea y te juzgue esto, ¿no? Y todavía, y Dios fue muy claro, como no estás conmigo y te has olvidado de mí, yo también te abandono. Y ahí estaban las consecuencias de esto. Totalmente, Carita, pero fíjate cómo es el final de triste. Dice en el verso 25 que cuando los sirios se retiraron, dejando a Joás gravemente herido, sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote Joiada. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. O sea, ¿te das cuenta? Él siendo rey, no lo sepultaron en el panteón de los reyes. Y a Joiada, no siendo rey, le dieron el trato de rey, le dieron el trato de una persona distinguida, porque insisto en esta parte, para ellos incluso la sepultura era algo muy representativo de tu vida, era muy importante. Y hermanos, Joás, por todo el final de vida que tuvo, ellos se dieron cuenta que no era digno de ir a ese lugar, es el panteón de los reyes. Y aquí, Carlita, nos damos cuenta de algo y volvemos a repetirlo. No es como empecemos, es como concluyamos la carrera. No es cuántos años seamos cristianos, es que nos mantengamos hasta el fin siendo creyentes. Yo puedo decir, bueno, yo tengo muchos años de ser creyente, bueno, pero eso no va a definirlo, sino va a definir que yo sea fiel hasta el final, como dice la palabra, el que perseverara hasta el fin. Ese va a ser salvo, no el que tuvo muchos años, no el que creyó mucho tiempo, no el que desde niño conoció a Cristo, no, ese es el que hasta el fin mantenga esa confianza, esa fe, esa convicción en Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, qué triste final de Joás. Así es, un pequeño que crece en el santuario, que es cuidado por un sacerdote, y lamentablemente él se desvía totalmente de la presencia de Dios, del temor a Dios, del respeto a Dios, y hace una atrocidad, actúa con una impiedad, con una falta de misericordia, y dice, bueno, tu papá fue el que me crió, me cuidó antes de que Atalia acabara conmigo, y que gracias a Dios y que Joiada fue ese instrumento, Joás se mantuvo vivo y fue rey, ¿no? Y vemos aquí un hombre totalmente ingrato, pero lamentablemente él sufre las consecuencias y el mismo pueblo pues terminan con él, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque ahí lo dice este capítulo 24, por lo que hizo al hijo de Joiada. Joiada, me imagino, cuando yo leía este capítulo, Joiada habrá sido un ser humano muy respetado por el pueblo, sí, no claro, solo por ser sacerdote, sino un hombre que tal vez era un hombre compasivo y entendía al pueblo, y el pueblo le llegó a tener cierto amor y cariño, respeto, y fue sepultado en el panteón de los reyes, cosa que Joás no tuvo ese término. Y lamentablemente, ¿verdad?, vemos como el ser humano es tan frágil para desviarse. Y Josué dijo varios puntos muy importantes. No es los años que yo lleve de creyente, o los años que yo lleve bautizado, o si crecí en la iglesia, o si me presentaron o no en la iglesia. Aquí es una carrera, hermanos, totalmente a nivel personal. Yo así lo veo. A nivel personal, no es familiar, no es grupal, no es por equipo ni nada. Es tu relación con Dios. No es si vienes de tal familia. Eso no cuenta, hermanos. Lo que cuenta es tu relación estrecha con Dios. Joás tuvo la bendición de haber crecido en el santuario y acabó de una manera. Con un buen maestro. Y Joiada, exactamente.
Joiada, un sacerdote que lo ayudó, lo guió, resguardó de su vida y fue ingrato, no solo a Dios, sino a un hombre que por él se mantuvo vivo y llegó al trono. Y realmente, hermanos, podemos ver, por eso lo dijo al inicio, es una convicción, es una obediencia y un amor a Dios el que te va a llevar a permanecer en este caminar con él. No es tanto porque uno puede decir, pero ¿por qué terminó Joás así con todo el contexto que hemos visto? Era como para que terminara como un rey justo, un rey íntegro, ejemplar, claro, obediente, fiel a Dios, pero todo lo contrario pasó. Y no es el nombre, no es las circunstancias, es nuestra relación con Dios. Tú puedes no haber crecido en la iglesia, pero cuando conociste a Dios, te enamoraste tanto de Él y de su palabra, que te entregaste y terminaste una carrera cristiana como creyente, siempre sirviendo y amando a Dios, hermanos. Ahora bien, esto es algo muy importante y yo veo aquí muchas enseñanzas de parte de nuestro Dios. La primera de ellas es que sea quien sea, Joiada, al morir, el pueblo se desvía, ¿no, hermanos? Somos seres humanos, estamos transitorios en esta tierra y nuestra fe tiene que seguir, porque nuestra meta y nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces sí se sentía, el pueblo entró en luto a la muerte de Joiada, pero lamentablemente no pudieron mantenerse. Y no, nuestros ojos no están puestos en los seres humanos, porque ellos acaban. No son nuestros líderes, les amamos y les respetamos, pero nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, ya que Él fue el que dio la vida por usted y por mí, hermanos, no ellos. Les agradecemos todas sus enseñanzas y todo lo que se preocupan, porque nosotros como ovejas nos alimentemos de la palabra de Dios, pero al final ellos tienen un término, un tiempo. Que no nos pase como el pueblo de Israel, hermanos, que yéndose el líder, el pueblo se vino abajo. No es así. Eso puede y puede pasar en nuestra vida y no debiera. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de nuestra convicción hacia quién. Nuestra fe hacia quién, hacia nuestro Dios. Eso no no lo debemos de dudar, hermanos. Y lamentablemente vemos otra enseñanza con la actitud de Joás, un hombre que al su término fue un hombre que no agradeció a Dios, no fue agradecido con un hombre que lo cuidó, sino que hizo un asesinato, hizo un crimen y terminó pues mal, porque conspiraron contra él. Su propio pueblo fue el que le puso pues fin a sus días, hermanos. Tenemos que tomar muy en cuenta todo esto en nuestras vidas. Y este relato de Crónicas 24 le habla a una generación que está regresando a esta tierra de sus antepasados y le está diciendo: esto que está sucediendo, esto que le pasó a sus antepasados, tienen que tomarlo en cuenta. Cuiden no solamente las situaciones del templo y todos los protocolos, digámoslo así, que Dios había establecido ya, sino que también les dice, es a Dios total reverencia y convicción, amor y fidelidad, como usted lo quiera ver. Y que Dios nos siga ayudando, hermanos, a mantenernos firmes. No es nuestro nombre, no es si crecimos en la iglesia o no, es nuestra fidelidad y convicción a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos libre de estar en una situación como esta. Y si hay una situación como esta, que Dios le dé sabiduría y discernimiento para mantenerse en el camino de nuestro Dios. Así es, hermanos, así que nuestra fe depende solamente de nuestra relación con Dios. Si estamos afianzados con Dios, pase lo que pase, no nos separaremos de Él. Si estamos afianzados en Dios, así nuestros padres algún día dejen de existir, así cambien al pastor, así cambien a la autoridad que está, así cambien a su director de sociedad, así cambien a quien sea, así pase lo que sea, no va a mover su fe nada, porque su fe está afianzada en Dios, y porque su fe está arraigada en Dios, y está nuestra fe arraigada en Dios, hermanos. Así que este mensaje es muy desafiante, porque es ahí donde vemos en dónde hemos puesto nuestra fe. Y le digo algo, hermanos, pongámoslo solamente en Dios, porque solo Él nos puede sostener. Que Dios guarde nuestra mente y nuestro corazón y nos permita ser fieles a Él.